Un saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Poder y Desarrollo Regional se emite de manera directa los sábados de 7 a 8 de la noche y se repite los domingos de 2 a 3 de la tarde. Generosa sesión de estas 2 horas por semana del periodista Washington Arocilla Portilla, que significa, por lo tanto, esta generosidad, una pequeña alianza para defender nuestra economía de mercado y nuestra democracia. Esa nitidez, claridad y compromiso de este programa lo conocen todos. Quiero empezar mi comentario del día de hoy con un poquito de análisis sobre la preocupación ciudadana en el tema de los cambios en la política fiscal del gobierno. Primero, ya se han dado incrementos en el impuesto selectivo al consumo de petróleo y derivados, alcohol y derivados, tabaco, y se ha incorporado, prácticamente una nueva línea de impuesto selectivo al consumo que es aplicada ahora a ciertas bebidas azucaradas. Primero, lo que no podemos perder de vista es de que especialmente el gobierno de Humala y el año y medio aproximadamente de Pedro Pablo Kuczynski, el déficit fiscal del país estaba creciendo. O sea, eran gobiernos que gastaban más de lo que recaudan y estaban financiando esto endeudando más al país. Y curiosamente, para el año 2017, encima, hubo un retroceso en la pobreza, o sea, aumentó la pobreza. Un retroceso en la lucha contra la pobreza, porque habría aumentado de 20 a 21%. Cuando los peruanos nos enteramos qué es lo que han hecho estos gobiernos, luego se conocen escándalos en planillas doradas, gastos prácticamente insulsos, inversiones que en verdad son ineficientes, el caso por ejemplo de Talara o estos gastos para preparar las Olimpiadas internacionales en la que el Perú va a ser sede, una millonada de gastos en publicidad estatal, en consultorías, que no aportan en nada al crecimiento de la producción, no aportan en nada a la generación de empleo y más bien en el caso de consultorías y publicidad, gastos que hace el Estado con dinero de todos para generar peleas, para generar discrepancias, para mentir, falsear la realidad, la historia. Entonces molesta saber de que esos gastos ineficientes ahora hay que financiarlos, porque quieren continuar con los mismos. Lo que corresponde en una política tributaria sana, una política fiscal sana, sin duda es reducir los déficits, pero revisando no solo. La solución facilista es, bueno, poner más impuestos a los que ya están pagando. También se necesita, por favor, ampliar la base tributaria si queremos recaudar más y revisar los gastos ineficientes, gastos que pueden, en algunos casos, reducirse, en otros simplemente cancelar cierto tipo de gastos, por ejemplo, excesivos porcentajes en publicidad. Voy a desarrollar un poquito ampliamente estos 2 últimos temas, pero antes un pequeño comentario de qué cosa es un impuesto selectivo al consumo. Primero, es un instrumento para corregir actividades, producción o consumo de bienes y servicios que generan daño a terceros. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo es para que al hacer un poco más caro petróleo y derivados, se utilice menos combustible en los usos que se tenga
y con eso reducir la contaminación. Al subir los impuestos selectivos al consumo en el tabaco, lo que se quiere es de que al ser más costoso el cigarro, la gente lo compre menos y por lo tanto contamine menos el medio ambiente y los estragos del tabaquismo también se reduzcan. En el caso del alcohol y derivados igualmente, se trata de reducir, ¿no?, los daños, los estragos que causa el alcoholismo, que básicamente cuando son, ¿no?, estragos en su versión de enfermedades, ¿no?, accidentes, etc., casi siempre son tratados en hospitales públicos con el impuesto de todos. Y por lo tanto, desalentar el consumo para reducir, ¿no?, los lastres o las consecuencias negativas del mismo. Es importante y un instrumento es hacer un poco más costoso las bebidas alcohólicas. En ese sentido, el impuesto selectivo al consumo es una especie de corrector de externalidades, muy eficaz para, por ejemplo, estos 3 ejemplos de bajar tabaquismo y sus estragos, bajar el alcoholismo y sus estragos, bajar la contaminación en el caso de los petróleo y derivados. Pero estamos hablando de un alza en estos impuestos que ya existían, que claramente el gobierno dice es para seguir mejorando la reducción de los daños que causan el consumo de estos bienes. Pero todos sabemos que es su déficit fiscal, ¿no?, y su poco compromiso en reducir los gastos, ¿no?, y en otras palabras, ya todos los peruanos sabemos, ¿no?, que quieren seguir haciendo lo mismo, planilla dorada, ¿no?, consultores inútiles, ¿no?, gasto en prensa para generar odio, demoler partidos, demoler personalidades, y todos los peruanos tener que pagar, ¿no?, esas cuentas. Esas cosas molestan. El gobierno debe ser más sincero en decirnos que nos está sacando más plata para seguir siendo ineficiente en el gasto. Pero hay un elemento que parece nuevo y es el impuesto selectivo al consumo a ciertas bebidas gaseosas azucaradas. Aquí sí hay un debate, una controversia y el tema es muy complejo. Se dice que ciertas bebidas en exceso de azúcar generan obesidad en los niños, en ciertas personas. Nadie duda que es observable eso en determinados sectores. Pero también nadie duda de que hay gente que la consume y no engorda. Nadie duda que a veces, ¿no?, esas gaseosas aceleran la diabetes. Pero también nadie duda que en muchas otras personas no existe este riesgo. Por lo tanto, no se puede decir categóricamente, ¿no?, que, por ejemplo, tal bebida azucarada genera esto a todos. Los médicos tienen una argumentación mucho más académica, técnica, científica, ¿no?, para decir en qué casos, ¿no?, ciertos productos azucarados, ¿no?, en verdad, ¿no?, agravan o son detonantes, ¿no?, de cierto tipo de enfermedades, ¿no?, o nuevas o preexistentes. Por lo tanto, no hay una base como la que existe, por ejemplo, para petróleo y derivados. El humo que botan los carros o el humo que bota su uso en combustión para alguna otra generación de energía es real que es tóxico, es real que contamina a los ojos de todos y en cualquier circunstancia. Pero cuando se habla de que una bebida azucarada genera daño, no hay forma de demostrar que es a todos, en toda circunstancia. Y entonces el afán es solo recaudador. ¿De dónde saco dinero? Y esto es la muestra de la capacidad de abuso que puede tener el Estado, de que con cualquier pretexto ver cómo le saca plata a la gente. En esta modalidad de impuestos donde no hay forma de discutir, se paga o simplemente uno es sancionado.
Una característica que tienen los impuestos es de que su imposición y su respectivo pago o recaudación no se discute. Por eso es impuesto, es una actitud coercitiva como que tiene el Estado como potestad para luego, ¿no?, exigir su cumplimiento y observancia, ¿no?, a los ciudadanos, a quienes, ¿no?, se espera que sirva haciendo la provisión de ciertos bienes y servicios sociales básicos para el desarrollo de todos. Por lo tanto, ahí hay un serio problema de, yo le voy a llamar un abuso del Estado, que con una argumentación no convincente está ampliando la imposición del impuesto selectivo al consumo a algunos productos, y esto es más grave aún cuando conocemos una variedad de otros bienes azucarados, ¿no?, con mucho más azúcar que ciertas bebidas gasificadas, ¿no?, de los cuales no dice nada, o de repente, poco a poco, también va a ir imponiendo los impuestos. Por lo tanto, en economía y en política y gestión fiscal, lo que se quiere es, por favor, un sistema impositivo con pocos impuestos, bien fundamentados, fáciles de recaudar, y estas condiciones, en el caso del impuesto selectivo al consumo a ciertas bebidas azucaradas, no se cumplen. Simplemente es una forma de demostrar poder, y el poder se usa y se abusa. Lo que pasa es que el Estado necesita plata para seguir mal utilizándolo, y es bien fácil decirle, estas cosas hacen daño, así que voy a ponerle impuesto, cuando no resiste el análisis técnico solvente, ¿no?, como sí la tiene el tabaco, el alcohol, ¿no?, y los derivados de combustibles fósiles. Por lo tanto, necesitamos atacar la política de gasto que tiene el gobierno. Porque si está gastando más de lo que tiene, tenemos que revisar dónde está el exceso de gasto y si ese exceso se justifica. Y en el caso del Perú no es tal. Acá simplemente se ha puesto a gastar más en líneas, como he señalado anteriormente, ¿no?, que no producen nada, ningún beneficio social, ni siquiera abona a la democracia, a la buena convivencia. El caso, por ejemplo, del presupuesto de la prensa mermelera. Muchos no tienen adecuadamente un concepto de este asunto de prensa mermelera. El gobierno, con plata de todos, paga a ciertos medios para lanzar y desarrollar campañas de odio, campañas de división, campañas de demolición a personalidades, a grupos políticos, a instituciones. Y eso no es correcto. El Estado no está para perseguir a unos, para odiar a otros que actúan en los márgenes de la ley, en el contexto del ordenamiento legal. Y prensa mermelera, por el lado de los medios, los periodistas, ¿no?, es gente que prácticamente se alquila su opinión, su programa, su presencia, ¿no?, para impulsar, pagado, a cambio de honorarios altísimos, estas campañas. Entonces, preocupa que este tema que se aproxima a sicariato político, sicariato mediático, tengamos que pagarlo todos los peruanos. En política, al menos en el Perú, es demasiado característico la pelea. Pero por favor, si hay peleas entre partidos, ¿no?, sus costos que sean asumidos por los partidos, por sus militantes. No puede ser con el dinero de todos para perjudicar a algunos. La competencia y la pelea también tiene que ser un juego limpio desde el punto de vista de la asunción de los costos. Y entonces es correcto la ley que está discutiendo el Congreso, me parece que ahora en vía de insistencia, ¿no?, de que hay que eliminar o reducir esos gastos. Ya se ha demostrado, ¿no?, cómo hay publicidad de ciertos ministerios, de ciertas instituciones, que son absurdos, pero en verdad esa solo es la coartada para darle plata a ese medio que en sus otras páginas está justamente cumpliendo la verdadera razón por la cual el Estado inyecta publicidad.
Y eso no puede ser. Hace bien el Congreso, por lo tanto, ¿no?, en tener la iniciativa de legislar esto, poniéndole límites, en algunos casos simplemente, ¿no?, acabando con estos gastos. Entonces, el gobierno, qué pena que el gobierno de Vizcarra, ¿no?, sea un gobierno mentiroso. No nos dice la razón real oficialmente de por qué está gastando más, y no nos dice de manera convincente por qué tenemos que pagar más impuestos para que nada cambie. En economía y en lo que es, ¿no?, gestión pública, políticas públicas, hay otras formas de abordar estos temas. Si son los gastos improductivos, innecesarios, excesivos, los que están generando el déficit, hay que reducirlos, hay que eliminarlos. Muy distinto sería de que el gobierno esté desarrollando más y mejores servicios que requieren de recursos adicionales, y en ese caso sí se justifica buscar fuentes de financiamiento adicional que no necesariamente son elevar impuestos ya existentes o elevar el pago de impuestos a los que ya lo están haciendo. En el caso del Perú existe un gran margen para otras opciones. Acá hay demasiada evasión, elusión, defraudación, contrabando. Hay que combatir eso. Hay que también ir reduciendo la informalidad. Y entonces, estas acciones, estas políticas públicas, permiten recaudar más para financiar gastos que a todos nos parecen correctos en términos de ampliación del mismo. Pero el gobierno no hace nada de esto y recurre a mecanismos facilistas e incluso poco fundamentados, como he señalado, para sacar más impuestos a los que ya estamos pagando. Encima han estado amenazando con aumentar el impuesto a la renta, incorporando a sectores de bajos ingresos, que felizmente lo han dejado en stand-by. Yo no creo que el gobierno haya hecho mentira, lo han dejado en stand-by. Va a seguir siendo una espada de Damocles, o sea, una amenaza que en cualquier momento podría ocurrir, que suben los impuestos. Es bueno también señalar de que hay muchas empresas, especialmente las grandes, que deben impuestos al Estado. Yo como economista no puedo decir que son empresas mañosas, que son empresas no abusivas, no. En los procesos de cálculo de los impuestos, ¿no?, siempre hay discrepancias, siempre hay controversias entre el organismo que recauda y el contribuyente. Y entonces para eso hay un proceso cuya institucionalidad fundamental son los tribunales fiscales, para ir verificando, ¿no?, para ir examinando los argumentos, haciendo los cálculos para ver si se debe o no impuestos. Aquí hay mucha plata. Lo que podría hacer el gobierno es, por favor, dictar un conjunto de medidas que ponga en emergencia, ¿no?, estos cobros, tratando de, por ejemplo, de repente simplificar algunos procesos, tratando de generar de repente algunos incentivos, ¿no?, para estar, ¿no?, adelantando pagos, entre otros. Pero el gobierno no hace nada. Y estos procesos de discusión, si debe o no impuestos, entre la SUNAT, Tribunal Fiscal y estos contribuyentes, es engorroso, toma mucho tiempo, ahí también hay tramititis. ¿Por qué el gobierno no interviene allí para que sea más rápido, desburocratizado, generando incentivos para generar información real e incluso extendiendo, quién sabe, algunas condiciones favorables que permitan ir desembolsando impuestos, ¿no?, asociados a mejorar las condiciones de su cálculo, de la veracidad de que son obligaciones que se deben cumplir, entre otras? El gobierno no hace nada, ni siquiera lo plantea como una nueva iniciativa a analizar, a diseñar, para luego ver cómo se implementa y da como resultado lograr captar esos impuestos. Entonces vean
¿De qué tipo de gobierno estamos hablando entonces? ¿De un gobierno que quiere seguir gastando mal en cosas que no son positivas para el país, usando su poder, abusando de su poder para simplemente meter mano al bolsillo de la gente como le parezca, sin explorar opciones donde hay plata, pero se necesitan políticas, diseños? Ver a un gobierno, ¿no?, combatiendo la evasión, la elusión, la defraudación, acelerando las negociaciones de cobranza con los que deben, ¿no? Eso es gobierno, eso es gestión. Pero dejar todo eso, no hacer nada allí, no tener ni siquiera propuestas, y solo entrar al abuso de meter la mano al bolsillo de los contribuyentes que ya contribuyen, es cualquier cosa menos gobierno. El proceso de aprobación al presidente Vizcarra va a ir bajando tremendamente y ya preocupa. Todos quisiéramos que dure, por favor, los 3 años y algunos meses que tiene. Pero él mismo se ha llamado gobierno de transición. Y un gobierno de transición, yo no sé si lo están haciendo de manera malintencionada, en el sentido de que como son de transición, hacen lo que pueden, pues, ¿no? Actúan facilistamente, abusando de su poder. No hacen gestión, no hacen diseño, no hacen políticas públicas. Y no es por eso que los peruanos hemos saludado la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, el más corrupto de la mafia Odebrecht, el más vendepatria. Pero para sustituirlo por un señor en transición, inútil, abusivo, no creo que esa ha sido la razón, porque los peruanos hemos apoyado este proceso de destitución y transición democrática, respetando la alternancia en el contexto constitucional. Entonces, preocupa. Si se le ocurre, pueda que estos impuestos no alcancen para lo que dice necesitar mayor financiamiento. Si se le ocurre aumentar los impuestos, el gobierno está provocando. Ojalá que hayan y sean serios los esfuerzos para atraer más inversiones, para que crezca el Producto Bruto Interno. Por esa vía también se recauda más. Porque si eso también no es cierto, no es una promesa creíble, entonces en verdad, ¿no?, estamos amenazados para entrar otra vez en una gran discusión sobre si este gobierno debe o no continuar, o si esas políticas debemos aceptarlas o no. Podemos ir fácilmente a un momento, a un escenario en el que los peruanos podemos entrar en, simplemente, ¿no?, en desobediencia fiscal o desobediencia tributaria. Porque molesta que lo que estemos pagando lo usen mal. Encima quieren gastar más y simplemente sacándonos más plata. Entre otros elementos, en un diseño correcto de una política fiscal, está, por favor, el tema de la transparencia. Los que pagamos impuestos necesitamos estar convencidos que están usando bien nuestro dinero. Y entonces tenemos menos incentivos para hacer elusión, defraudación, y por lo tanto estamos dispuestos a pagar, ¿no?, los impuestos que nos corresponden. Pero si vemos que siguen gastando mal en corrupción y solo quieren más dinero para lo mismo, molesta, y la ciudadanía puede buscar, ¿no?, acciones, decisiones que signifiquen una desobediencia ciudadana a las obligaciones fiscales y tributarias. Si, por favor, me he dejado entender en estos comentarios, ¿no?, ¿nos va a llevar a esos escenarios este gobierno? No es que teníamos la esperanza que después de sacar al gran corrupto, ¿no?, y después de respetar la sucesión, ¿no?, hemos generado un buen ambiente de gobernabilidad. Ahí están todos los partidos dando, ¿no?, poniendo su cuota de gobernabilidad desde el Congreso, para que haya un gobierno que empiece a hacer bien las cosas.
Sin duda ya preocupó que su gabinete no sé a dónde va, ¿no? Allí hay caviares, ¿no? Hay gente tecnocrática y hay gente hasta analfabeta, posiblemente, ¿no? Que no sabe a dónde se ha metido. Entonces, visto desde el punto de vista de la política, cuando vemos un mix, ¿no? Sin coincidencias, sin un norte claro, preocupa, porque inmediatamente nos ponemos a pensar a dónde nos piensa llevar este gobierno. ¿De qué manera recuperamos la fe de que el Estado es para todos y debe promover progreso? Pero para terminar este análisis, al menos los economistas modernos, tenemos un planteamiento que resuelve de manera sostenible estos líos, estas contradicciones, estas amenazas. Lo que los modernos planteamos es, por favor, debemos tener un Estado pequeño, pero fuerte, en sus obligaciones básicas. Y eso significa seguridad ciudadana, que es un desastre en el Perú, justicia, que es un desastre en el Perú, capacidad de proveer bienes públicos como un elemento hoy de competitividad para que toda la capacidad productiva, ¿no?, de nuestra gente, ¿no?, pueda tener adecuadamente, por ejemplo, infraestructura. En esas funciones básicas del gobierno, nuestro Estado, ¿no?, está en condiciones muy pésimas. Y encima luego hace funciones que no le corresponden. Lo más terrible fue cuando teníamos empresas públicas. Porque las empresas públicas solo servían para dar trabajo a la clientela. Estaban permanentemente en pérdida, en rojo, pero nunca quebraban porque agarraban nuestros impuestos para seguir manteniéndolas. Mientras esos dineros podían usarse de una manera más óptima en mejorar educación, salud, infraestructura. Hoy señalar, por favor, que hay que achicar el Estado está en este momento en la apertura de un gran debate a la que tenemos que entrar todos los peruanos. ¿Está bien que tengamos 18 o 19 ministerios? En muchos países hay menos ministerios, pero que funcionan, que efectivamente impulsan políticas públicas para resolver los problemas de sus sectores. Muchos hablan de que acá bastaría 8 o 9 ministerios. ¿Se imaginan lo que sería ahorrar recursos en 10 ministerios? Que básicamente es burocracia. Burocracia. Si podemos funcionar bien con 8 o 9, ¿no?, ¿por qué insistimos en 18 o 19? Y encima en el Congreso hay proyectos de ley para crear más ministerios todavía. Ministerio de la Juventud, quieren que haya un Ministerio de Cultura, no, diferenciado, de Ministerio del Deporte, de la Juventud. Hay gente que cree que con más Estado vamos a estar mejor. Más Estado significa más impuestos. Y más impuestos significa que en su bolsillo queda menos plata para usted. Plata de su trabajo, ganada legítimamente, limpiamente. Pero que un Estado que crece nos los va sacando, quitando. Para los economistas libertarios de la Escuela de Pensamiento Austriaco, todo impuesto es un robo. Entonces, ¿por qué no retomamos ese debate en un Estado más pequeño? Y dejemos que sobre más plata en el bolsillo de la gente. La gente, cuando gasta el dinero en sí mismo, lo usa bien. Y por lo tanto, más dinero en el bolsillo de la gente es más producción, más consumo, más bienestar. Pero cuando esa plata se va al Estado, es derroche, es corrupción, es mala inversión, es pésimo gasto. Por lo tanto, ineficiencia. Los economistas cuestionamos la ineficiencia.
pareciera que este gobierno nos va a llevar, ¿no? Sin duda, primero, preocupante que no nos diga dónde vamos y el facilismo con que quiere resolver las cosas. Y segundo, posiblemente nos va a llevar a escenarios de debate, discusión, ¿no?, de puntos nuevos en la agenda política. Desde el punto de vista de la economía, si lo que importa es la manera de gastar bien los recursos, estos deben estar básicamente en manos privadas. Y un Estado pequeño, haciendo bien sus funciones, ayudaría más a la gente que un Estado que crece, burocrático, de tramititis, ineficiente, de corrupción. Eso no es correcto. Por lo tanto, con ocasión de estas movidas de impuestos, hay esos debates, que es bueno conversarlo con la gente, para que tenga una argumentación que le permita una mejor evaluación de cómo está el gobierno, qué le parece el gobierno. Con esto doy paso a una brevísima pausa en el programa y volvemos con más análisis económicos y políticos para la región. La Municipalidad de Huanchac estará celebrando matrimonio civil comunitario. ¿Matrimonio civil comunitario? Bueno, amor, es una buena oportunidad que nos ofrece la Muni de Huanchac para formalizar nuestra relación. Y sellar nuestro amor para siempre, cariño. Los amo, papito y mamita. Así seremos más felices. Gracias a la Municipalidad de Huanchac. Te invitamos a participar del matrimonio civil comunitario gratuito el sábado 9 de junio. Informes e inscripciones en la oficina de la Unidad de Registro Civil de la Municipalidad de Huanchac. Electrosureste, 35 años transformando vidas. Electrosureste sigue trabajando con tecnología de punta para mejorar el nivel de iluminación, con la finalidad de brindar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Electrosureste ha desarrollado un cambio integral en el mejoramiento del sistema de alumbrado público. En el centro histórico del Cusco están brillantemente iluminadas la Plaza de Armas, el Templo del Coricancha, Parque Tricentenario, Calle Ataúd, Calle 7 Culebras, Cuesta de San Blas, Calle Jatón Rumillo y en las principales arterias, parques y plazas en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Santiago y Huanchac. Electrosureste, más que energía. La Municipalidad de San Sebastián entregó a la comunidad estudiantil la nueva infraestructura de la Institución Educativa Inicial 326 de la urbanización Túpac Amaru. Esta moderna institución educativa cuenta con todos los ambientes debidamente equipados que ya están al servicio de la niñez sebastiana. Siempre comprometidos con la educación, muy pronto inauguraremos la nueva moderna infraestructura y equipamiento de la institución educativa Virgen de Fátima. En San Sebastián, trabajamos por la educación. Se acerca el Mundial y queremos conocer el mundo del fútbol desde dentro como un futbolista. Por ejemplo, Carlos Valderrama. ¿Cómo seguiremos los resultados de los partidos? Así, con tanta precisión como Valderrama controla el balón. Nos prepararemos para cada directo como Valderrama se prepara para los partidos. ¿Debatir sobre fútbol? ¡Claro! ¿Por qué no? Lo haremos con la pericia de Carlos Valderrama. Durante todo un mes, cada uno de nuestros redactores será un poco como Carlos Valderrama. No un poco. Soy 100% Carlos Valderrama y voy a hablar de fútbol con pasión y conocimiento de causa. Nos vemos en RT en español. Pa' lo que quieras. Pa' que te conectes, pa' que te lo lleves, pa' que te lo bailes, pa' que te lo goces, pa' que te enamores, pa' que te apasiones, pa' que te enloqueces.
que te diviertas más con todo ilimitado en llamadas y redes sociales por tus recargas de 5 soles. ¡Prepago chévere! Campaña de licencia de funcionamiento de la Municipalidad de Huanchac. Objetivo: formalización de empresas en la prestación de servicios. Facilidades: entrega de licencia máximo en 4 días. Costo 169 soles mínimo. procedimiento único. Licencia de funcionamiento y certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones. Evita multas y procesos sancionadores. El contar con la licencia de funcionamiento le permite ser reconocido ante cualquier entidad del Estado y participar en licitaciones. Con la licencia de funcionamiento demuestra que su infraestructura está en condiciones de responder ante una situación de emergencia. Es un mensaje de la Municipalidad de Huanchac. Estos días seguimos en un debate también en el escenario político peruano sobre un escándalo que luego ya va a ser 2 años, o sea, aproximadamente 1 año y 8 o 9 meses, los peruanos nos enteramos que una congresista, ¿no?, de izquierda, Foronda, tenía entre sus asesores congresales a una ex presidiaria del terrorismo. Y se abrió el debate, que es bueno un poquito aclararla, analizarla, fundamentarla. Primero, el sistema en el que vivimos, que es el sistema democrático, tiene a la base criterios de organización de nuestra convivencia, que es la Constitución Política del Estado, ¿no?, las reglas de juego básicas. Allí está bastante claro de que vamos a vivir como peruanos en este territorio respetando la vida, respetando la propiedad privada, respetando la tranquilidad pública. Y cualquier ciudadano que transgreda estas normas de convivencia se ha puesto fuera de la ley, está incurriendo en delitos. Y para todos los que se ponen fuera de la ley, en nuestra Constitución está que habrá una policía, un sistema judicial, que sancione el delito en cualquiera de sus formas establecidas en nuestras leyes. En nuestra Constitución también está, ¿no?, de que el Estado, como un conjunto de organismos, normas, autoridades, recursos, está para hacer respetar y hacer cumplir esas bases de nuestra convivencia. Y en este terreno, si es así, si son estos algunos elementos del gran acuerdo entre peruanos para vivir juntos en este país, para vivir aquí, trabajar aquí, ¿no?, tener nuestra división técnica, social del trabajo, desarrollar nuestra cultura, si esas son nuestras bases, ¿no?, es bueno entender que ese es el escenario en el que se ha combatido al terrorismo. A los militantes de Sendero Luminoso y del MRTA, el Estado peruano desde Belaúnde no los ha combatido por sus ideas. Eso es bueno volver a recordar. Sus ideas son del igualitarismo, el paraíso, ¿no es cierto? No es por eso. Eso es libertad de opinión. Las ideas de estos terroristas son exactamente iguales que cualquier otro amigo de izquierda. Por ejemplo, todo lo de la izquierda caviar, o, por ejemplo, grupos como Patria Roja. Todos tienen la misma ideología, se llama. O sea, conjunto de ideas, ¿no?, que fundamentan sus propuestas, ¿no?, de cómo debe ser lo correcto.
Toditos piensan en modos de producción, en plusvalía, odian a las empresas, ¿no? Creen que la clase obrera es lo máximo, la clase salvadora. Toditos creen que no hay otra que, ¿no?, quitarle las empresas a quienes tienen para luego ponerlas al servicio del Estado, entre otras cosas. La ideología de izquierda es la misma en todos los grupos. Pero ¿por qué el Estado nunca encarceló ni persiguió a los caviares, ni a los de Patria Roja? Porque ellos tendrán esas ideas, pero no matan, no ponen dinamita, no destruyen, no asustan a la gente. Sendero Luminoso del MRTA asesinó niños, ancianos, autoridades, hombres, mujeres, destruyó propiedad privada, casas, camiones, empresas, generó terror en la gente. Entonces, transgredieron las normas de nuestra convivencia. A ellos se les ha combatido por delincuentes, porque empezaron a hacer cosas prohibidas en nuestras reglas de juego, no por sus ideas. Y en eso, por lo tanto, es absolutamente coherente que el Estado defienda nuestras reglas de juego y entre ellas el sistema en que hemos acordado organizar el gobierno, que es nuestra democracia. Y por lo tanto, aquellos que han transgredido las normas de convivencia y aquellos que han querido destruir nuestro Estado, o sea, la organización de representación política de los peruanos, no solo que deben ser sancionados, sino no se les puede permitir, por ejemplo, trabajar en el Estado. Al igual que grandes, ¿no?, criminales, narcotraficantes y otro tipo de delincuentes, ¿no?, como por ejemplo también últimamente los violadores de menores. La democracia se construye, la democracia se defiende. Y poner estos límites y prohibiciones es parte de esa actitud, de ese juego. Y por eso los peruanos nos hemos escandalizado, ¿no?, de que hayan terroristas que asesinaron, destruyeron al Perú y ahora estén trabajando con buenos y grandes sueldos en algunos poderes públicos. Y entonces pedir de que eso se acabe y sancionar a los que han generado esto es defender la democracia, estar en la ley. Y no puede, por lo tanto, alguien salir a defender esto. Y más aún cuando no es cierto que, como dicen algunos, ¿no?, a alguien que ha transgredido la ley se le quita la libertad y, ¿no?, se espera que se resocialice para volver a insertarse a la sociedad. Estos terroristas no se han socializado, resocializado. Han salido, quién sabe, mejor organizados y convencidos para volver en algún momento a sus andanadas. No son, por lo tanto, ningún tipo de ciudadanos que dejaron su ideología del odio, su capacidad de destrucción, ¿no?, su poca, el poco freno que tienen para asesinar. Siguen siendo los mismos y metidos en el Estado. Simplemente van a combinar esa su ideología con propósitos, ¿no?, futuros. Entonces, si no hacemos nada, esa es una democracia boba, que no hace nada cuando hay infiltración para luego hacer sabotaje o para aprovecharse de recursos destinados para la paz, para la convivencia, ¿no?, para hacer, ¿no?, para terminar en planillas de quienes no creen en esto y quieren destruirla. Por eso tenemos que ser bien claros frente a este tema. Y por eso es correcto que hayan partidos políticos liberales, partidos políticos conservadores, que con firmeza defiendan el sistema democrático, la economía de mercado. En ese sentido, por ejemplo, mi valoración y mi apoyo al fujimorismo es con partidos políticos donde tenemos que dar ciertas defensas y cierta lucha. Y un partido liberal o conservador, como el fujimorismo, por ejemplo,
El fujimorismo no es, pues, no, primarios sos bamba, secundarios sos bamba. Eso da vergüenza, se acabará algún día. Pero cuando hay un partido que defiende aquí la paz, la democracia, se enfrenta al terrorismo, defiende la vida, la familia, nuestras tradiciones, nuestra libertad, ese es un partido liberal, ese es un partido republicano, ese es un partido que tiene firme también compromiso con algunos valores conservadores. Esa es la razón por la que existen los partidos. ¿No es cierto? Entonces, en este tema tenemos que ser firmes. Yo me dirijo a los amigos mayores de 40 años, ¿no se acuerdan cómo fue el terrorismo? ¿Y creen ustedes que hay que ahora premiarlos, darles la mayor libertad para que estén circulando por, ¿no? Como cualquier ciudadano, ¿no? En las oportunidades que se da a la gente que respeta las reglas del sistema? Jamás, pues. Y peor aún cuando los que combatieron al terrorismo, policías, militares, muchos han fallecido y no hay ningún apoyo ni protección a las viudas ni los huérfanos. En cambio, para los terroristas, desde Paniagua hasta ahora, ¿no? Reducción de pena, indemnizaciones, ¿no? Salen libres y encima quieren trabajar donde quieran. Una gran cantidad de policías y militares con juicios pagados con su plata defendieron al Perú, defendieron la democracia, ofrendaron su vida para justamente conservar estos valores. Y muy poco decimos, muy poco nos indignamos. Ojalá que sea cierto la promesa hecha por el Congreso. Están viendo normas legales que permitan también, pues, por favor, ¿no?, acabar con esos juicios, con esos abusos, hacer efectivo las compensaciones de viudez, de orfandad. Encima tenemos, como ha ocurrido, como se ha descubierto hace unos días, tenemos instituciones, monumentos, ¿no?, que ensalzan las acciones terroristas que hubo acá. Por ejemplo, ese famoso Museo de la Memoria, el Ojo que Llora, manejado por proterroristas. ¿Qué es lo que se ha comprobado en el lugar de la memoria, ¿no? Que una que trabaja allí y explica a la gente que va, ¿no?, da la versión proterrorista, senderista de lo que ha ocurrido, donde ellos eran los buenitos, los Robin Hood, y nuestra policía, nuestro ejército y nuestros gobiernos criminales. O sea, con recursos del Estado, falseando la historia. Y eso no se puede permitir. Eso no podemos permitirlo. Desde Toledo, desde Paniagua hasta PPK, hasta ahora con Vizcarra, estos izquierdistas en su versión caviar, ¿no?, que son, pues, los grandes propagandizadores, los grandes defensores del terrorismo, han construido, abierto espacios para hacer estas confusiones, falsear la historia, mantener latente una ideología, ¿no? Y la democracia no puede ser boba, no podemos estar financiando eso, abriéndole espacio. La democracia se defiende, se pone límites, se impide filtraciones, combate con firmeza a quienes están, ¿no?, en contra de estos fundamentos de la libertad económica y política. Tenemos entre los jueces en el Tribunal Constitucional filtrados a estos caviares, ¿no?, sancionando a quienes lucharon contra el terrorismo y premiando, e incluso se habla de que a muchos se les va a dar sus lotes para que hagan sus casas, premiando al terrorismo. Y entonces los partidos políticos tienen que ser firmes en eso, como lo es el fujimorismo. Yo no sé por qué otros partidos como el APRA no son también firmes, porque son menos tibios en este deslinde, en este debate. Por lo tanto, es bueno explicar algunos hechos que, movidos por una prensa interesada, ¿no?, filtrada por ideologías ajenas a nuestro sistema, terminan, ¿no?, falseando, diciendo mentiras y especialmente engañando a los jóvenes que no han vivido esa época. A los que hemos vivido esa época jamás nos van a engañar qué han sido y qué han hecho. Jamás.
Y para terminar, quiero hablar un poco de, miren, la gran ofensiva periodística política contra el Congreso y la Comisión Lavajato. Compatriotas, gracias a quién estamos conociendo de esta mafia vendepatria, gracias a quién estamos conociendo la responsabilidad gobierno por gobierno en esta mafia y en esta actitud vendepatria. Gracias a quién cayó el más corrupto, que es el expresidente PPK. Gracias a quién conocemos de esta podredumbre, clase política desde Paniagua hasta incluso actualmente Vizcarra. ¿No es hacia el Congreso? ¿Es nuestra Fiscalía la que está moralizando, investigando? ¿No es más bien la que, enfrentado al Congreso, mediatiza, da libertades, ¿no? Se enfrenta? Aquí la moralización lo lidera el Congreso, la Comisión Lavajato, que si en verdad está presidido por el fujimorismo, está integrado casi por todas las bancadas. Y si creen que están gastando mucho diciendo que eso lo gasta el fujimorismo, eso es mentira. Hay congresistas que gastan más que esa comisión. Hay comisiones investigadoras de gobiernos pasados que han gastado 10 veces más y no han llegado a nada. El caso, por favor, de la famosa comisión de los petroaudios. Gastó 10 veces más de lo que está gastando Lavajato. Y resultado, todos inocentes y solo un preso. O sea, un chivo expiatorio. Acá ya han caído presidentes, ¿no? Ya tienen que ir a la cárcel, hay pedidos de extradición. Hay una gran cantidad de funcionarios que están fugados, otros que ya tienen prisión preventiva. Y poco a poco nos estamos enterando a fondo cómo fue organizado esta mafia que destruyó al Perú y que vendió al Perú. Porque obras que costaban 1, los peruanos vamos a pagar 4, y hay que ser, por lo tanto, bien, ¿no es cierto?, desubicado, o estar pues participando en una campaña de demolición interesada para no reconocer el gran valor de la Comisión Lavajato, gracias a que tenemos un Congreso independiente del Poder Ejecutivo, porque como muy pocas veces en la historia, ¿no?, hay una mayoría distinta a la del Ejecutivo, que está permitiendo que la labor de fiscalización sea un poco más nítida, un poco más diferenciada de la actitud tradicional de los congresos proclives, ¿no?, de los congresos genuflexos al Poder Ejecutivo. Por lo tanto, esta campañita, ¿no?, contra la Comisión Lavajato y específicamente contra su presidenta, simplemente, ¿no?, es intencionalidad política de gente que busca impunidad, de gente que quiere que ya no se investigue, de gente que quiere que ya no se descubran mayores cargos para que muchos expresidentes, exministros, ¿no?, sean sancionados con mayor severidad. Por lo tanto, quienes participan y apoyan esta campaña contra la Comisión Lavajato buscan impunidad y son partidarios de todos estos corruptos vendepatrias de la mafia Odebrecht, desde Paniagua hasta hoy con Vizcarra. Y ese deslinde tenemos que hacerlo nítidamente. Tenemos que seguir dando un respaldo a la brillante actuación de esa comisión de moralización de este país y de lo que está permitiendo, por ejemplo, el caso de la destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Era una vergüenza para los peruanos que el hombre clave, el hombre más misterioso de esta mafia sea nuestro presidente. Y gracias a esa labor del Congreso, felizmente se logró su renuncia. Y lo que iba a ser una implosión política, logramos que tranquilamente, de una manera rápida, haya la sucesión constitucional, respetando las normas. Esas son las cosas que hay que valorar y ver. Más, no ahora, sino hacia adelante, se va a reconocer el gran valor histórico, hito histórico, de haber, ¿no?, sacado de la presidencia a un corrupto como fue PPK. Y luego, cuando sigan las sanciones y se efectivicen, todo lo que los peruanos vamos a valorar de una limpieza que hicimos, ¿no?, que se está haciendo desde el Congreso, ¿no?, a una gran mafia organizada que traficó con el futuro y los intereses del Perú. Con esto doy por finalizada el programa del día de hoy.
agradeciendo la gran sintonía de este programa de manera directa en la gran ciudad del Cusco y en la hermosa y combativa Quillabamba. Las otras provincias conocen nuestro programa a través de repeticiones y por eso siempre señalamos que somos poder y desarrollo regional, llevando análisis económicos y políticos para toda la región Cusco. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.